Construya. Su video rocola. Fabricación de la bobina de un parlante. Presentamos paso a paso la manera sencilla de copiar y construir una bobina de voz que nos ha sido imposible encontrar en el mercado. Materiales: alambre de cobre aislado calibre 30 AWG, tolueno o disolvente epóxico, cemento de contacto amarillo, resina epóxica de secado lento, tijeras, cinta de enmascarar, un palillo de madera delgado, acetato de radiografía, un trapo limpio, un trozo de papel aluminio 1145 y papel craft. Eventualmente podemos requerir un bisturí punta de lanza y una pistola de calor. Se requiere tener un molde que tenga el mismo diámetro de la bobina y una máquina de bobinar. De no ser posible, podemos adaptar un taladro de mano. Procedimiento: lo primero que debemos hacer es leer a conciencia el artículo que acompaña este video. En él encontraremos toda la teoría y una serie de recomendaciones necesarias para poder realizar con éxito este proyecto. Colocamos el molde en el mandril del taladro y lo aseguramos. Medimos el ancho del bobinado de la bobina averiada y trasladamos esa medida con 2 milímetros más de tolerancia sobre la tira de aluminio que será el cuerpo de la nueva bobina. La tira de aluminio se debe curvar con la ayuda de un bolígrafo o un lápiz. El lado plateado debe quedar hacia adentro. Se coloca la tira de aluminio alrededor del molde y se asegura con cinta de enmascarar. Esta va al ras de la marca que determina el ancho del bobinado. Colocamos 2 tiras de acetato por debajo del aluminio. Esto se hace para garantizar que al terminar la bobina la podamos desencajar del molde. Ahora debemos preparar resina epóxica. Se utilizan partes iguales tanto de resina como del endurecedor. Y se revuelve durante un par de minutos hasta lograr una mezcla homogénea. A la mezcla se le agregan unas gotas de disolvente epóxico o en su defecto tolueno. Y se revuelve nuevamente. Esto se hace para que la mezcla quede más suave y acuosa, permitiendo una mejor aplicación. Ahora aseguramos el alambre de cobre por la parte superior de la cinta de enmascarar y lo templamos hacia abajo. Aplicamos resina epóxica sobre todo el aluminio en la parte donde irá enrollado el alambre. Debe quedar bien esparcida, sin excesos o grumos. Ahora procedemos a enrollar el alambre. La primera vuelta debe llegar exactamente al punto donde comenzó el alambre. A veces es necesario ensayar varias veces hasta lograrlo para que el alambre quede totalmente recto. Cuando logramos la primera vuelta, damos arranque a la máquina y enrollamos todas las vueltas de alambre sin que queden espacios entre las vueltas y sin que se monte una vuelta sobre otra. Debe quedar un enrollamiento perfecto.
Al terminar de enrollar la primera capa de alambre, aplicamos nuevamente resina epóxica sobre el devanado de cobre. Así aseguramos que el alambre quede bien pegado. Para hacer la segunda capa de alambre de regreso, se debe montar con cuidado la primera vuelta de alambre sobre la primera capa o devanado. Y enrollamos la segunda capa de alambre teniendo en cuenta las mismas recomendaciones que en la primera capa. La tensión utilizada debe ser menor a la que se usó en la primera capa para que el alambre no se vaya a enclavar entre el alambre de abajo. Al finalizar la segunda capa de alambre, la aseguramos en el otro extremo de la cinta de enmascarar y cortamos el alambre dejando una cantidad prudente del mismo largo del alambre del comienzo. Si los alambres del comienzo quedaron algo separados, debemos juntarlos usando el borde de la uña. Como la resina epóxica es de secado lento de hasta 24 horas, podemos acelerar el secado usando una pistola de calor. A medida que se calienta el alambre, la resina hierve, así que debemos ir retirando las burbujas y excesos de resina con la ayuda de un trapo limpio. Recordemos que cualquier partícula que quede en el bobinado puede llegar a entorpecer el movimiento de la bobina al momento de colocarla en el parlante. Luego de unos minutos de secado al calor, dejamos enfriar naturalmente la bobina. Al cabo de unos 10 minutos, procedemos a retirar el esmalte de las puntas del alambre. Para esto usamos un encendedor y luego lijamos con lija de grano fino. Con un multímetro en la escala de 200 ohmios medimos la bobina. Vemos que la impedancia quedó más alta que la requerida. Entonces retiramos la cinta de enmascarar. Comenzamos a quitar alambre del extremo final del bobinado. Y luego un par de vueltas de alambre del inicio del bobinado. Dejamos los alambres en su posición correcta para que la polaridad de la bobina sea la establecida universalmente. El alambre de inicio es el positivo y el alambre del final es el negativo. Volvemos a medir la impedancia y vemos que ya tenemos la correcta. Procedemos a retirar las tiras de acetato sacamos la bobina con mucho cuidado y la colocamos al contrario con su cuello hacia adentro. Medimos el ancho del cuello de la bobina y preparamos un trozo de papel craft o press pan del mismo ancho del cuello y del largo de 1,25 vueltas alrededor de la bobina. Ahora aplicamos cemento de contacto amarillo en toda la superficie del cuello de la bobina. Lo esparcimos bien con el dedo y lo dejamos secar un rato.
Mientras tanto aplicamos del mismo pegamento en el papel craft. Y luego que el pegamento ha secado, procedemos a pegar el papel alrededor del cuello de la bobina, teniendo en cuenta de comenzarlo a pegar debajo de los alambres. Luego de dar la vuelta, colocamos los alambres sobre el papel. Aplicamos un poco de cemento de contacto dejamos secar y luego pegamos el papel sobre los alambres, asegurándonos de que queden aislados tanto del aluminio como del exterior. Se presiona el papel con ayuda de la empuñadura del bisturí cubierta con un trapo, así se asegura una adherencia fuerte y uniforme. Luego, con un trapo humedecido con tolueno, limpiamos los excedentes de pegamento que hayan podido quedar. Esto es muy importante para evitar que alguna partícula pueda interferir en el trabajo de la bobina, además de dar una buena presentación. Lijamos nuevamente las puntas de la bobina para garantizar que no hayan quedado zonas con barniz dieléctrico. Así habrá una buena adherencia de la soldadura. Ahora le aplicamos pasta para soldar a los alambres de la bobina. Y los estañamos. De esta manera tendremos una buena conducción eléctrica y la bobina queda lista para su instalación. Ya tenemos lista nuestra bobina de voz de 2 pulgadas. La medimos en su correspondiente parlante. Debe bajar suavemente por gravedad. Recordemos que el alambre del lado derecho es el inicio de la bobina y por consiguiente el polo positivo. Esto es muy importante al momento de probar la bobina. Para probar la bobina, le soldamos un par de cables en sus terminales o hilos, teniendo en cuenta la polaridad. El polo negativo va al lado izquierdo o final del bobinado, y el polo positivo va al lado derecho o inicio del bobinado. Colocamos la bobina en el entrehierro del parlante y con una batería de 1.5 voltios verificamos que la polaridad es la correcta. La bobina debe saltar del entrehierro. Al invertir la polaridad de la batería, vemos que la bobina no salta. Siempre que la bobina salte, estará en su fase correcta. Ya podemos montar nuestro negocio de fabricación de bobinas. ¡Éxitos! Vea nuestros videos recomendados. Lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Ingrese al icono de herramientas y active la casilla Enviarme actualizaciones. Acompáñenos en Facebook y síganos en Twitter. Visite nuestro sitio web construyasuvideorocola.com.